Bienvenidos al podcast Trastornados, donde todos tenemos una historia que contar y donde hoy, señores, va a haber una palabra de bendición para tu vida. Este es nuestro capítulo número 5. ¿5 4? No, 5. Este es nuestro capítulo número 5. La semana pasada no tuvimos este podcast. Ahorita les vamos a platicar por qué. Hubo algo muy chistoso, pero bueno. No tuvimos podcast, pero bueno, aquí estamos nuevamente como cada viernes. Hubieron personas por ahí que nos topamos que nos preguntaron que por qué no habíamos hecho. Pero bueno, gracias a Dios ya pasó una semana más. Y bueno, ahorita estamos grabando esto en jueves. Mañana viernes, primero Dios, ya sale por ahí al aire. Y bueno, pues gracias nuevamente por sintonizarnos. Recuerden que estamos en Spotify y también estamos en YouTube. Y bueno, en este podcast tenemos pues ahí a un invitado muy especial, porque todos los invitados que tenemos aquí son especiales. A un gran amigo que ya conozco desde hace varios años. Y pues Pepe, Dios te bendiga, bienvenido. Hola bueno. Santiago, muy buenos días y saludando a cada una de las personas que forman parte de la familia Trastornados, que lo siguen por todas las redes sociales. Sí, no, gracias a ti por acompañarnos. Pepe, que bueno, su nombre oficial, ¿verdad? Es José Ramírez. Eres pastor en Aguaviva, Altamira, ¿verdad? Así es, correcto. Estamos sirviendo a Dios en Aguaviva, Altamira. Uh-huh. Pepe, bueno, tu esposa Martita, que le mandamos un abrazo, la queremos mucho. Bueno, están trabajando como pastores en Aguaviva, Altamira. Y bueno, la semana pasada no se pudo porque te avisé a última hora. De hecho, a las 9 de la mañana creo que te mandé la ubicación y como una hora después te dije, ¿sabes qué? Siempre no. Resulta, Pepe, que bueno, los podcasts los grabamos los jueves entre 10 y 11 de la mañana para que salgan por ahí en las redes el día viernes. Y bueno, ese día era cumpleaños de Florecita. Bueno, le celebramos un día antes, pero ese día cumpleaños. Pero bueno, esa no fue la razón por la que lo pusimos. Resulta que estábamos en la iglesia, ahí en Jeru, donde asistimos. Nos tocaba el aseo de la iglesia. Y bueno, das cuenta que lo dividen por ministerios. O sea, un mes le toca a un ministerio, otro mes otro ministerio. Y bueno, este mes era el que nos tocaba a los de la alabanza y nos dividíamos por equipos. Pero la verdad se me pasó completamente. Bueno, como que dice, me pasó, me acordé y bueno, pasó un montón de cosas. Y sópatelas, o sea, a las 10 de la mañana, oye, hay que ir a hacer el aseo a las 11 de la mañana ajero. Y bueno, pues tenía que mandar Florecita sola y no la quería mandar. Y bueno, pues nos fuimos a hacer el aseo y por eso ya te tuve que... No, ¿sabes qué? Algo de último momento porque pues sí, nos acordamos. Pero bueno, pues gracias a Dios que estás aquí acompañándonos. Me estaba acordando de cómo nos conocimos, Pepe. La verdad no tengo un recuerdo exacto. Yo lo único que recuerdo es que una vez fuiste a Tancol, creo que fue por una venta de equipo, o no me acuerdo qué fue, pero fuiste allá a Tancol una vez cuando vivimos en Tancol. Y fue la vez que platicamos por primera vez. Pero no tengo un recuerdo exacto. ¿Te acuerdas? Sí, pues yo creo que más que nada fue por la comunidad de el trabajo que compartimos. Ajá. Que indudablemente pues ya te ubicábamos pues por tu trabajo como fotógrafo. Uh-huh. Y empezamos por ahí a seguirnos y como dices estábamos vendiendo un equipo y te mensajé y me dijiste que te interesaba y pues llegamos ahí. Ya me acordé, ¿sabes qué? Me acuerdo que era un estabilizador de esos de mano, así. Sí, de celular el primero. Celular, sí, lo llevaste para allá. Pero sí, creo que ya yo ya había visto que de repente por ahí nos regalaban algún like o algún comentario en cosas que publicamos. Y bueno, ya se dio la primera interacción. Esa vez que tendrá eso como unos 4 años, yo creo, de eso. No, un poquito más, 4 o 5 años. Y bueno, a partir de ese momento, pues empezamos como que a hablar, ¿verdad? De poco en poquito. Por el tema, ¿verdad? Que nos unía.
Bueno, para los que no sepan, ¿verdad? Pepe, antes de ser pastor, pues es fotógrafo, ¿verdad? Junto con tu esposa. Sí, bueno, te decía que, antes de ser pastor, estaban trabajando como fotógrafos, estuvieron trabajando varios años, ¿verdad? Fue inicialmente tu esposa Martita, ¿verdad? Sí, así es. Cuando nos casamos, pues ahora sí que yo por parte de mi familia, pues tenemos varias concesiones en cuanto a panteones, y pues yo trabajaba tanto en ese como en otros negocios familiares, y pues nos casamos y mi esposa traía una inquietud y un gusto por la fotografía, y pues yo dije, pues vamos a darle, y yo empecé como que apoyándola, pero ella me empezó a enseñar a grabar video y empezamos a colaborar juntos, y pues fue un tiempo, ha sido un tiempo donde aún en medio de ese trabajo pues vimos la gracia de Dios en nuestras vidas, y nos ha regalado muchas personas hermosas que hemos podido conocer, tanto colegas como también personas que empezaron siendo nuestros clientes y que ahora, gracias a Dios, son nuestros amigos. Hay una historia chistosa ahí en ese tema de cuando iniciaron la fotografía, porque recuerdo que me decías que tú le decías a Martita que nada más estaba perdiendo su tiempo, y creo que una vez le invitaron a tomar fotos al asador, ¿verdad? Y que nada más le dieron 200 pesos o algo así. O creo que no le dieron nada, algo así, ¿verdad? ¿Me habías platicado? Sí, pues la invitaron a cubrir una boda, ahora sí que civil, y terminando de ahí le dijeron, bueno, pues vamos a comer a las palapas de Don Simón, y ya llegaron ahí y le habían pagado como 200 pesos y los tuvo que invertir en pagar su propia comida. Pero, pues, como te digo, experimentar la gracia y la bondad de Dios, que cuando lo buscamos, su palabra dice que busquemos primeramente su reino y su justicia, y que Él nos añade todas las cosas. Entonces, animar a todas las personas que nos escuchan a que puedan vivir y experimentar pues lo que hemos vivido nosotros con la ayuda y el favor de Dios, porque tú sabrás mejor que nadie que cuando tú le dices a una persona, quiero ser fotógrafo, todos te dicen, te vas a morir de hambre. Uh-huh. Pero cuando buscas a Dios en cualquiera que sea tus sueños, que yo creo que Dios pone los sueños en el corazón de las personas, pero tenemos que rendirlas y sujetarlas a Él, y cuando su voluntad se topa con nuestra obediencia, pues Él nos abre puertas y nos bendice a tal grado que pues nunca nos imaginamos que pudimos haber llegado en este negocio hasta donde Dios nos permitió llegar, que por su gracia hoy te puedo decir, sí se puede vivir de fotógrafo, se puede vivir muy bien. Y yo quiero decirte algo, si tú te acercas a Dios y lo buscas, Él puede ayudarte y Él puede sostenerte en cualquier cosa que tú estés haciendo. Yo me acuerdo que me decías, a mí no se me olvida, cuando alguien me da una palabra de bendición en mi vida, nunca se me olvida, Pepe. Y me acuerdo que esa primera vez que fuiste, cuando fuiste a Tancol, esa primera interacción que tuvimos en persona, tú me dijiste, me repetiste varias veces algo y me dijiste, Santiago, Dios te ha dado mucha gracia con las personas. Y me lo repetiste varias veces y a mí nunca se me olvidó. Y muchas veces, ¿verdad? Que cuando me dicen, oye, ¿cómo le has hecho con la fotografía? Pues es la gracia de Dios nada más, que Dios nos ha dado gracia con las personas. Y me acuerdo de esa frase porque tú me la dijiste. Porque pues es a Dios a quien le debemos, ¿verdad? Lo poco o mucho, ¿verdad? Que hemos logrado con su favor, pues a Él se lo debemos. O sea, somos su creación y pues somos algo gracias a Él. Sí. Así es, amigo, pues Dios es bueno y hasta el día de hoy nos ha ayudado. Entonces yo pues quiero decir a todas las personas que nos escuchan eso, que aunque pareciera que no te está yendo como tú esperas que te vaya,
o que estés viviendo circunstancias o situaciones que tú no te lo imaginabas, Dios no te ha abandonado, Él está ahí cerca y Él quiere que nos acerquemos a Él. Y Él lo busca desesperadamente a tal grado que por eso envió a Jesús para morir por nuestros pecados, por nuestras fallas, para que quitar de nuestros pensamientos y nuestros corazones que no podemos acercarnos a Dios porque no lo merecemos. Por la gracia y el sacrificio de Jesús podemos acercarnos confiadamente. Y me gusta cómo dice el libro de Hebreos, que dice que nos acerquemos al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Y a mí me gusta porque yo digo que cuando nos acercamos al trono de su gracia, encontramos lo que necesitamos para este momento específico de nuestras vidas. Entonces, Dios es bueno, hay que confiar en Él y seguir adelante de su mano. Así es. ¿Hace cuánto, Señor, tuviste ese encuentro tu encuentro personal con Dios, papi? Sí, pues lo que pasa es que yo conocía a mi pastor y a los hijos de mi pastor porque yo estudié con ellos en la secundaria. Ah, ok. De la secundaria los conocías. Es algo extraño porque en ese entonces la iglesia Guayabo Madero se encontraba situada en el Parque de la Ampliación, donde es conocida la pirámide de la Ampliación. Pero yo no iba a la iglesia, yo iba a la pirámide y jugaba básquetbol con los hijos de mi pastor y pues ahora sí que... Pero no entraba nunca a la iglesia, y me invitaron muchísimas veces. Vamos a la iglesia, pero pues yo entraba y no, pues yo pues no quería saber nada de Dios. Hasta el 2006 fue cuando Dios me permitió ir a un retiro que llamamos por ahí Encuentro, y fue donde pude experimentar a Dios y a su amor. Oye, y antes de esta interacción o sea, bueno, no interacción que hayas tenido con Dios, pero sí antes de esta interacción, ¿verdad? Donde tuviste por ahí compañeros de secundaria que te invitaron a la iglesia, ¿ya antes habías escuchado de Dios? ¿Habías recibido palabra de alguien? ¿O esa fue la primera interacción que tuviste con algo que tenía que ver con las cosas de Dios? Pues fue de una manera diferente en cuanto a experimentar a Dios a través de su palabra, pues sí fue la primera. Antes de eso, pues lo había experimentado de la manera tradicional que yo creo que la mayoría lo hemos hecho a través de la primera comunión y la confirmación y todas esas cosas. Pero en un encuentro personal de una relación con Dios, revelándome que Él me amaba y que a través de Jesucristo yo había sido reconciliado con Él, y poder palpar y sentir su amor y su interés por mí, sí fue la primera. Oye, yo conozco al Pepe de ahorita, al pastor, y conocí al fotógrafo. ¿Cómo era el Pepe que yo no conocí? No, pues sin comentarios. Cuando yo conocí al hijo de mi pastor, que era mi amigo, yo lo quería golpear en la secundaria. Entonces, por ahí, imagínate. Se conocieron porque lo querías golpear. Sí. Entonces, pues sí, pues una persona, yo creo que como la mayoría, pues mis padres se habían separado y yo había crecido de esa manera, y por experimentar eso había crecido como con mucho rencor y mucho odio dentro de mi corazón. Entonces yo solía ser una persona que era demasiado agresiva y que no sabía experimentar ni recibir amor, ni dar amor, ni estar abierto a nada. Entonces, por eso yo te digo, cuando yo conozco a Jesús y voy a ese encuentro con Él, para mí era algo que yo no podía entender, cómo Dios podía amarme de esa manera. De hecho, no entendí nada de lo que me dijeron. Lo único que entendí era que Dios me amaba, pero eso me bastó para poder empezar a caminar con Dios. ¿Crees que
conocer a Jesús es lo mejor que le ha pasado a tu vida? Indudablemente, indudablemente. Y yo creo que las personas que han conocido a Jesús, yo creo que todos hemos experimentado lo que Pedro le dijo a Jesús. Cuando Jesús voltea y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro les dice, es que ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras que nos dan vida eterna. Entonces, una vez que hemos experimentado a Jesús, es imposible que dejemos este camino si lo hemos experimentado verdaderamente. Ahora bien, tú vas a este encuentro después de que le habías dado vuela y leche a tu vida, ¿verdad? Como dicen. Vas a este encuentro, tienes esta experiencia de encontrarte con Dios. Y bueno, regresas del encuentro, empiezas a asistir a Agua Viva, ¿sí? Es un proceso un poco raro porque yo regreso, pero no me congrego tal cual. Entonces pudiese parecer como que regresé a mi vida normal. Entonces Dios iba siguiendo como que incomodando. Pero no, o sea, regresaste del encuentro, no te congregabas porque no podías, porque no querías, o simplemente, pues, porque no. O ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué razón no te estabas congregando? Porque en ese momento las personas cercanas a mí también dentro de la iglesia, a lo mejor tampoco estaban sí, tan firmes. Y no estaban como que insistentes, exactamente. ¿verdad? Tenemos que ir a la iglesia. Bueno, le llaman como en parte discipular, ¿verdad? O sea, estar ahí detrás de... y bueno, esto... Entonces solamente se quedó en una experiencia bonita, a lo mejor ante los ojos de todas las personas, pero Dios ya había sembrado algo. Sí, o sea, en mi fuiste corazón. a pesar de que al principio no fuiste, no te congregabas, ya no eras el mismo. O sea, ya eras otra persona diferente. A mí me gusta mucho Filipenses 1:6 y yo quiero decirle esto a todos los que nos escuchan que a lo mejor vivieron algo parecido a lo que yo viví, que tuvieron un momento donde se encontraron con Dios y fue algo muy bonito y fue algo que apreciaron mucho, pero que al día de hoy no están caminando con Él. Yo quiero decirte que Filipenses 1:6 nos dice que la buena obra que Él comenzó en cada uno de nosotros, que Él la va a perfeccionar y a lo mejor no va a ser inmediatamente como no fue en mi vida, pero eso que Dios inició, Dios te buscó, Dios te encontró y Dios te va a acercar a Él. Y indudablemente cuando Dios te acerca a Él, Dios te acerca a su iglesia. Sí, y es bien importante que tengamos en claro, ¿verdad? Que a veces el cambio en algunas personas es muy radical, es tajante, y en otras personas es como que algo paulatino, es algo que va en aumento. Dice Proverbios 4:18, creo que es. Dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Josué y Yola, que vinieron hace 15 días la última vez, su testimonio de verdad, él hablaba que el día que, o sea, un día era un fumador en potencia y el otro día ya no fumaba. O sea, fueron cosas que él dejó tajantemente. Y ahorita tenemos una amiga que queremos mucho, que tuvo también su encuentro personal con Dios hace poco y está luchando con malos hábitos que tenía y que pero está en ese proceso, ¿verdad? Y cada vez que la vemos y le estoy echando ganas, Santi, y pues estoy aquí, ahorita ya creo que va a empezar a servir a Dios en un lugar y bueno, está en ese proceso, ¿verdad? Hay personas que sí, su cambio es muy radical, hay personas que pues es un proceso como me imagino que fue contigo. Y tenemos que entenderlo y como iglesia renovar nuestra mente y abrazarlo, porque a veces como iglesia nosotros en vez de poder animar a las personas y de poder consolarlas y de poder ser un instrumento de Dios para acercarla, las alejamos, porque a mí me pasó más como dices con ella, que era como un proceso. De hecho después
Dios me seguía acorralando y ya empezaba a congregarme, pero pues yo iba a la iglesia, pero seguía viviendo de la misma manera. Entonces yo recuerdo que salía de la reunión de jóvenes y caminaba a la avenida Monterrey, y en la avenida Monterrey había un Oxxo y entraba y compraba cigarros y había personas que me veían y el hermano me decían, le voy a ir a decir al pastor. Y yo, pues yo todavía no era, no estaba firmado, era un bebé espiritual y todavía pues estaba empezando la obra. Entonces yo volteaba y le decía, por mí ve y dile a mi abuela. Pero muchas veces las personas, yo he entendido algo, que nosotros tenemos que recordarles en amor a las personas que ya no somos las personas que éramos, que Jesús nos ha hecho nuevas personas y que esas actitudes o esos sesgos con los cuales vivimos muchos años de nuestra vida, que en algunas otras personas toman más tiempo en ser renovados o transformados, que nosotros tenemos que hacer eso, recordarles que en Jesús tenemos una identidad nueva y que Jesús murió por nosotros para liberarnos de donde nos encontrábamos atrapados, ya que pues crecimos diciendo, no, pues voy a fumar un cigarro para quitarme los nervios, para calmarme, para muchísimas cosas. Y ahora simplemente animar a las personas que no nada más eso, que en Jesús encontramos nuestra paz y encontramos nuestro lugar de seguridad. Entonces, cuando nosotros nos hemos encontrado con Jesús, ya no necesitamos ni el cigarro, ni el alcohol, ni las drogas, ni ninguna otra cosa, sino ir a Jesús. Y Él toma nuestras cargas pesadas y Él pone sobre nosotros su carga, que es ligera. Y bueno, empiezas tú a congregarte de poquito en poquito, ¿verdad? Aún con malos hábitos, pero empiezas. ¿En qué momento empiezas a servir? O sea, ¿en qué momento tú de ser una persona que ahí más o menos, ¿verdad? Iba a la iglesia, llega el punto en que empiezas a servir? ¿Y en qué empezaste a servir al principio ahí en tu congregación? Sí, pues ahora sí que llega un momento. Yo creo que todos tenemos un momento donde a lo mejor te sientes frustrado, donde a lo mejor te sientes vacío, donde no sabes dónde te encuentras, donde hay mucha incertidumbre en tu corazón. Entonces yo recuerdo una noche que Agua Viva se acababa de cambiar a Camino del Arenal, donde se ubica ahorita. Y yo antes iba, pero no iba a la iglesia, iba a las oficinas, porque en las oficinas, cuando se acaba de comprar, a veces nos quedábamos de veladores. Se supone que yo y los hijos de mi pastor, pero jugábamos mucho ahí. Entonces, un día yo me acuerdo que estábamos ahí y iba a haber una velada de oración de jóvenes. Y obviamente yo no quería estar ahí, sino que entonces yo sacaba mi teléfono y empezaba a marcar, oye, ¿qué van a hacer hoy en la noche? Y la gente me decía, no, pues nada. Oye, ¿qué van a hacer hoy en la noche? O sea, se me cerraron todas las puertas de según a lo que yo iba a hacer en la noche. Ajá. Antes de que empezara la segunda persona que le preguntaba, me había encontrado a la persona que era en ese entonces el pastor de jóvenes y me ha dicho, oye, tenemos una velada de oración, te invitamos. Y yo, ok, sí, gracias. Y obviamente yo no quería ir. Pero cuando se me cerraron todas las puertas de donde yo iba a salir en la noche, pues ya entonces yo dije, chinchero. Pues bueno, pues voy a bajar a ver qué onda. Y en ese momento... O sea, fuiste a la velada porque no tenías nada que hacer. Sí. Pero yo quiero... pues que todos podamos tener ese corazón que tuvo Jesús para aceptar a las personas, ya que desgraciadamente a veces como cristianos tenemos muy poco amor y somos muy poco empáticos. Uh-huh. A veces decimos, no, es que esta persona solo viene por comida o esta persona solo viene por esto. Si Dios
lo está permitiendo y lo está llevando de una o de otra manera es porque lo ama y Él quiere empezar una obra en las personas. Entonces ya yo llegué y pues la locura, empiezo a ver a las personas adorando y todo eso y yo estaba pues sacado de onda. Y pusieron una predicación de un pastor que hoy en día pues ya no está con nosotros. Él se llamaba Eliud Santinelli. Y escucho que él dice, si el Espíritu Santo no se está moviendo, hay que hacer que se mueva. Yo no entendía nada, pero cuando él dijo eso, yo simplemente me arrodillé y yo le dije a Dios, si tú eres real, yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Y luego yo, en mi poco entendimiento de Dios, pues yo dije, mira, ¿sabes? Según yo, en ese momento le estaba dando una oportunidad a Dios. Tú le estabas dando la oportunidad. Y hoy en día entendemos todos que es Dios quien nos da una oportunidad a nosotros. Y yo dije, ¿sabes? Yo, pues según yo todavía le digo a Dios, según yo, pues no soy tonto. Si yo quiero que tú hagas algo en mi vida, pues voy a empezar a venir a la iglesia. Y yo hice un trato, según yo, con Dios, diciéndole, voy a venir por tanto tiempo. Si tú eres real, haz algo en mi vida y cámbiame y transfórmame. Condicionando a Dios. Y yo le dije, si no, pues me voy a ir y voy a seguir viviendo mi vida a tu manera. Y han pasado muchos años y sigo aquí y Dios sigue haciendo cosas en mi vida. Eso fue por andar condicionando a Dios, mira, cumplió su palabra. Sí. ¿Y cómo empecé a servir a Dios? Pues bueno, nosotros trabajamos mucho con encuentros, entonces yo quería ir a encuentros de hombres o de jóvenes, pero como estaba nuevo y casi no conocía a nadie, pues nunca me invitaban. Entonces, el único lugar donde a veces casi nadie quería ir era que a veces hacían encuentros de mujeres en Rancho Emanuel y pues nadie quería ir. Entonces, ¿qué hacía? Pues yo empecé a ir a todas las oportunidades que se me abrían para servir y bajaba las maletas, cambiaba los botellones de agua y me ponía a estar orando porque Dios abriera los corazones de todas esas mujeres y pudieran conocerlo. Y pues obviamente yo estaba cuidando ahí en el lugar. Entonces, pues, ¿cómo empecé sirviendo? Pues fácil, las cosas que los demás no querían hacer, pues yo buscaba hacerlas. Es lo que tú hacías. Ahora bien, antes de ser pastor, estuviste como director de un instituto bíblico, ¿verdad? Sí, de hecho todavía estoy Estás haciendo director esa labor. El instituto se Enviados. llama Enviados, ¿verdad? Este Instituto Enviados instituto es como de enseñanza ahí en Agua Viva, ¿o cómo es esto? Sí, pues es un ¿de qué instituto bíblico donde a final de cuentas pues nuestra visión es simple, que las personas que van al instituto pues puedan conocer a Dios, no en cuanto a la imagen que a veces creamos de Dios, sino que Dios nos dice cómo es Él a través de las Escrituras. Entonces, la primera etapa es que podamos conocer a Dios de una manera más profunda. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para que podamos servir a Dios. Primeramente en nuestro hogar, que sepamos cómo Dios quiere que tratemos y sirvamos a nuestra esposa, que tratemos y sirvamos a nuestros hijos. La segunda etapa pues es que podamos ser preparados para poder servir a Dios en nuestras iglesias locales. Y si llega a haber un llamado más específico, que podamos potencializarlos. Es un instituto donde enseñamos la palabra de Dios, donde traemos pastores para que puedan enseñar la palabra y contar su experiencia, uh-huh. Donde traemos misioneros. Por ejemplo, esta semana hay unas hermanas, una de ellas es misionera de la sierra de Zongolica. Hay un lugar que se llama Texhuacán y de ese lugar Texhuacán se adentran a comunidades y ella está introducida en una comunidad
náhuatl, y viene ella con 2 personas que ha ganado, que forman parte de esa comunidad náhuatl. Ellas tienen apellidos náhuatl, hablan náhuatl, y está aquí para contarnos su experiencia. Por si hay personas que tienen el llamado a ser misioneros dentro de el instituto, hacemos 3 tipos de viaje misioneros. Unos son a iglesias hijas, o son a iglesias donde contactamos a sus pastores y mandamos a los alumnos para que lo que ellos aprendieron pues puedan llevarlo a cabo. Entonces van, y desde que comparten la palabra, pero chapolean, pintan las iglesias, hacen evangelismos en las ciudades y demás. El segundo tipo de viajes son ahora sí que misiones transculturales dentro de México, que en este caso vienen siendo como cuando fueron a la Sierra Náhuatl, o ahorita en el cuatrimestre pasado fueron con los otomís a una sierra que está en Querétaro, y ahí estuvimos trabajando con una misionera que tiene un llamado específico a personas que son sordomudas. Entonces los alumnos estuvieron aprendiendo lenguaje de señas para poder ir y compartirle a esas personas el evangelio pues en su lenguaje. Y la última son viajes transculturales fuera de México, donde pues hemos llegado a hacer viajes a España. Allá trabajamos con una iglesia que se llama Betel, que es una iglesia pero tiene centros de rehabilitación por toda Europa. Entonces fuimos allá, y ahorita vamos a volver a ir en agosto, y la idea también es poder cruzar a Marruecos para poder pues ver todavía las misiones transculturales de una manera más profunda, porque ya ellos hablan árabe, ellos tienen otro tipo de comida, tienen cultura, otro tipo diferente de costumbres. Hay personas que a veces nos dicen, pero ¿para qué van a España? Eso es algo muy, no sé, fresa o otras cosas, pero el punto clave aquí es que hay una materia que es la materia de la fe, donde los alumnos aprenden que desde el viaje más sencillo, que es a lo mejor viajar a una iglesia hija donde van a pagar su boleto de autobús, pero allá van a recibir un hospedaje y Dios se los va a proveer, donde los hermanos de las iglesias les van a dar comida y Dios se los va a proveer, y luego a lo mejor aumentan a ir a la sierra. Ajá. Pero luego su fe tiene que ir creciendo, porque luego tienen que creerle a Dios para pagarle su boleto de avión a otro lugar, donde es otro tipo de economía, como el euro, que es más elevado que el peso. Pero ellos entienden que el Dios que los sostuvo en una iglesia hija y que los sostuvo en una sierra es el mismo Dios poderoso que los va a llevar del otro lado del mundo y que los va a seguir sosteniendo. Sí, porque a lo mejor se puede pensar, ¿verdad?, de que me fui de misionero a España, y piensan que la gente que puede escuchar esto, no, pues no, pues porque tiene mucho dinero, o porque alguien lo está patrocinando. O sea, a veces nos hacemos como que esos prejuicios, ¿verdad? Pero no, lo que me estás diciendo tú es que en todo esto ponen a ustedes a ejercer la fe, o sea, tener fe de que Dios nos va a proveer allá, ¿verdad?, de alimento, y Dios nos va a proveer allá de hospedaje. Y efectivamente, como bien dices tú, el Dios que te llevó allá a la Sierra Tarahumara, a la Sierra de Hidalgo, es el Dios que te puede llevar por acá también, ¿verdad? Y ellos experimentan que ese Dios que los sostuvo en todos esos lados es el Dios que camina con ellos cada día de sus vidas, en sus matrimonios, en su familia y en todas las cosas a las cuales Él los esté llamando. Sí, recuerdo hace la vez pasada que fueron, estábamos en Tancol cuando me habías platicado que tienen por ahí el viaje misionero que iban a hacer a España. Y bueno, también, ¿verdad? Qué bueno que mencionas esto de que, o sea, sí, hicieron ese viaje por allá, ¿verdad? Pero pues también acá en la sierra, y bueno, es algo, la verdad me da mucho gusto que me platiques de qué trata el Instituto Enviados, porque es bueno, ¿verdad?, conocer lo que están haciendo ustedes para Dios. Y a fin de cuentas es la finalidad de este podcast, o sea, que las personas vengan
y nos platiquen qué es lo que están haciendo para Dios y cómo Dios está trabajando en la vida de cada quien que se viene a sentar aquí enfrente de mí. Que luego muchas personas a veces también se confunden un poco porque dicen, el Instituto Enviados es un instituto misionero, y no es un instituto misionero. Ahora sí que enseñamos clases generales como la historia de la iglesia, como ahora sí que teología 1, teología 2, teología 3, enseñamos ahora sí que escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, enseñamos clases como ministerios pastorales, enseñamos clases como adoración, y también nos enfocamos mucho a estudiar, obviamente, los libros de la Biblia. Se imparte el libro de los Hechos, el libro de Romanos, se enseña Antiguo Testamento, se enseñan los Evangelios, se enseñan las cartas carcelarias del apóstol Pablo, y dentro de todo esto los alumnos estudian en diferentes formatos que tenemos. Tenemos un formato de tiempo completo que es de martes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, pero tenemos también formatos para personas que trabajan, como martes y jueves tenemos, esto es presencial, tanto el de la mañana como martes o jueves, de 8 a 9 y media de la noche, y tenemos online miércoles y viernes de 8 a 9 y media, así como el sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, ahora sí que, pues, es eso, que podamos conocer a Dios de una manera más profunda, y que Él despierte en nosotros el gran anhelo de servirle. Yo estaba ayer dando en línea la clase de Hebreos capítulo 12, y a finales de los versos, el autor de Hebreos ponía una analogía y decía que ahora sí que los israelitas se habían acercado ahora sí que al monte, y que habían visto a Dios descender al monte, y que en ese monte Dios había dado el mandato que aún el animal que se acercara a ese monte tenía que morir, y te dice que la voz de Dios era como truenos, y que los israelitas clamaban y decían, ya no queremos escucharte. Fue cuando ellos hablaron con Moisés y dijeron, mejor ves tú y dinos qué es lo que Dios dice, pero nosotros no queremos escucharlo. Y en ese monte dice que aún Moisés temblaba de miedo, horrorizado. Un Moisés que hablaba cara a cara con Dios, un Moisés que le dijo a Dios, oye, muéstrame tu gloria. Que dice que Dios hizo pasar su bien, su bondad delante de Moisés, y que le permitió ver sus espaldas, donde curiosamente decimos, oye, pero Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo vio sus espaldas? Y es ahí donde muchos teólogos dicen que tuvo la revelación de Cristo, que vio las espaldas laceradas de Jesús. Y no es algo loco, porque cuando Jesús hablaba con los fariseos, él les dijo, Abraham vio mi día. Entonces, el libro mismo de Hebreos dice que todas esas personas murieron viendo de lejos lo que ellos esperaban, que era nuestra gran salvación en Jesús. ¿Y a qué voy con esto? Que después de esto dice que aquel que hizo temblar la tierra, cuando regrese va a hacer temblar no nada más la tierra, sino también los cielos, y que todo lo que no es eterno y es conmovible va a desaparecer. Y yo hablaba con los alumnos y les decía, si en este momento en tu vida todo fuera sacudido, ¿qué sería lo único inconmovible y eterno en lo que estás invirtiendo tu tiempo, tu fuerza, tu dinero, que permanecería? Así es. Y ellos son pues guiados a la gran importancia, que hay algo más grande que nuestra familia, que hay algo más grande que nuestro trabajo, que hay algo más grande que nuestras posesiones. Y decimos, ¿qué es eso? Y termina Hebreos diciendo, sean agradecidos porque han recibido un reino inconmovible. O sea, Dios
nos ha confiado la gran tarea de extender su reino aquí en la tierra, de llevar salvación, de hacer discípulos, de servir a su iglesia y de presentar, ahora sí que Él, a través de todos los llamados y todos los dones, pues perfeccionar a su iglesia. Y luego Él termina diciendo, sírvanle con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces sí es bien cierto que Dios es nuestro papito, pero Él es Dios. Así es. Y nosotros tenemos que servirlo de la manera que Él demanda y de la manera que Él lo dignifica. Entonces eso es lo que enseñamos dentro del Instituto Enviados. ¿Cómo pasaste de ser el joven que hacía lo que nadie más quería hacer a ser el director del Instituto Enviados? Pues es que su gracia en nosotros, simplemente en medida que convivimos con Él, leyendo su palabra, orando, adorando, es ahí cuando caemos en que nosotros tenemos simplemente que perseverar, tenemos simplemente que avanzar, y que no somos en nada de lo que Él nos manda hacer, no somos nosotros, sino, como decía el apóstol Pablo, es su gracia a través de nosotros. Nosotros simplemente tenemos que estar dispuestos para poder seguir adelante en conforme a sus llamados o propósitos. Sí, lo menciona mi pastor. Lo he escuchado de mi pastor varias veces. Lo escuché también de mis pastores cuando en la iglesia que asistíamos antes. Dios no busca personas capaces. Dios busca personas con actitud y Él nos capacita para servirle. Lo que busca, verdad, es que nuestro corazón esté dispuesto, porque podrás tener todos los títulos del mundo, tú podrás tener toda la preparación del mundo, pero si tu corazón no está dispuesto, pues de qué nos va, ¿verdad? ¿De qué nos sirve, verdad, eso? Necesitamos un corazón que esté dispuesto, y eso pues lo he escuchado, ahorita lo escuché de ti, ¿verdad? Lo he escuchado de muchas personas, la importancia de tener un corazón que siempre esté dispuesto. Y bueno, Dios poco a poco nos va preparando para su servicio. Entonces empiezas, se dan las cosas y en algún punto, ¿verdad? Empiezas a trabajar como director de este instituto. Esto es algo que tenemos que pues hablar de una manera más clara, y la Biblia nos lo enseña, porque nosotros vivimos en una generación del microondas donde queremos llegar y poner el paquete de palomitas y picarle y que todo esté... Y no, o sea, Dios es un Dios de procesos. Uh-huh. Pues yo en el 2006 le entregué mi vida a Jesús y empecé mi caminar con Él. Después, pues ya en la universidad, Dios me movió a que pudiera contactar a otras personas que pues compartían la misma fe que yo tenía. Por cierto, perdón, ¿qué estudiaste, Pepe? ¿Qué estudiaste? Licenciado en Derecho, estuve ahí en la UAT. Eres Entonces, abogado. Busqué a mis amigos y ellos tenían otros amigos, y en la UAT nos poníamos a orar. Poníamos unos días y unos horarios y empezábamos a orar. Luego todavía de ahí acaba de fallecer un pastor, no sé si lo conociste, que se llamaba Paul. Yo lo estimé mucho. Sí. Él compartía en las plazas y yo lo conocí compartiendo de Dios, porque después Dios me permitió abrir mi primer grupo en casa, mi primer célula con discípulos, y yo con mis discípulos salíamos y hacíamos mimos en la Laguna del Carpintero, en la Plaza de Armas, y compartíamos el Evangelio a gritos, y me topé ahí al buen Paul y empezamos a colaborar juntos y pues estuvimos ahí. Después de eso fue que Dios me llamó a Monterrey, al Instituto Bíblico, a estudiar y a prepararme, que fue también un proceso difícil, ya que yo no tenía ni un peso. Mis padres se acababan de separar y pues mi papá me dijo, pues haz lo que tengas que hacer y hazlo lo mejor que puedas, pero conmigo para eso no cuentas. Y luego
pues yo le decía a Dios, si no le doy a mi mamá, tampoco le voy a quitar. Y yo le digo, yo voy si tú me sostienes, y me toma y me lleva a Monterrey a vivir un año sin dinero, donde él me sostuvo, donde fue un tiempo de fe muy difícil. Yo recuerdo que terminábamos las clases y yo me iba a otro cuarto y oraba, y mis compañeros me decían, Josecito, el intencho, me decían. El intencho. Y ya terminan las clases y te vas a orar. Y yo le decía, pues sí, hermano, como tú tienes seguro lo que vas a comer, ajá, yo tengo que orar para ver qué Dios me va a dar de cenar. Entonces... Fue vivir una vida de fe ese tiempo. Sí, de hecho ahí me tocó experimentar un poco de lo que tú decías, porque se acerca un maestro y me dice, José, ¿vas a ir al viaje de misiones de España y Marruecos? Y yo le digo, no, ¿para qué España y Marruecos? En México hay necesidad, ¿para qué me voy a ir tan lejos? Y entonces mi maestro me dice, ¿es por eso o no tienes dinero? Y yo empiezo a llorar. Y yo le digo, hombre, pues estás viendo que muy a fuerza si sobrevivo aquí en Monterrey, y yo allá son euros. Y él me dice, hay una familia que ha visto tu servicio, que desde que llegaste te ve servir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En todas las reuniones que hay, estás tú acá afuera cuidando los carros, y que te mandan a decir que si tú quieres ir a ese viaje, que ellos te pagan los boletos. Y yo empiezo a llorar y empiezo a saltar pues de gozo, y yo me voy a España, y como la Biblia dice, a comprar sin dinero, no tenía nada, y llego, y unas personas me regalan unos tenis porque vieron que los tenis que traía estaban un poco medio rotos, y gente me paga la comida, y el grupo ya se va a Marruecos, y yo digo, bueno, pues yo me quedo aquí porque la persona que me pagó mi viaje solo fue Monterrey, España, España, Monterrey. Y un alumno que era compañero mío, que yo le caía bien gordo a él y él me caía no de la mejor manera a mí, me dice, ¿listo? Y yo le digo, no, pues me voy a quedar. Y eso es a lo que me refiero, de la empatía, de el amor que debemos de tener hacia nuestros hermanos. Porque Jesús dice, ¿qué de chiste tienes que ames a los que te aman? Eso todas las personas, aunque no conocen a Dios, lo hacen. Y él, aún yo no siendo su persona favorita, me dice, no, tú vas con nosotros, porque tú vienes con nosotros. Y me dice, yo te voy a pagar, ahora sí que el ferry y el avión de regreso de Marruecos a España. Y es ahí donde yo por eso te digo que tenemos que amar, como la Biblia dice, no amemos de palabras, sino de verdad. De verdad. Y de hecho, y yo regreso de España bien bendecido, hasta con una mini laptop que me regaló alguien de allá cuando yo no llevaba nada. Y regreso aquí a mi iglesia, Agua Viva, termino el instituto. Y ¿un año estuviste en el instituto? Sí, y luego regresamos y estuvimos haciendo servicio dentro de nuestra iglesia, que era parte del instituto. Uh-huh. Y pasan los años y uno empieza a desesperarse y dice, no, pues ¿para qué regresé? Estaba del otro lado del charco, me hubiera quedado sirviendo allá. Pero Dios premia la fidelidad. Al que es fiel en lo muy poco, Dios lo pone en lo mucho. Entonces, pues yo regresé aquí ya en el 2010. Pasó 2011, pasó 2012, 2013, 2014... 2015, 2016, 2017, 2018. Obviamente en todo ese tiempo, pues, perdón, yo estuve... perdón, ¿la universidad la truncaste tú por este tema de ir a estudiar? Sí, la trunqué porque... quiero ser bien claro en esto. Termina tu universidad. No la dejes trunca. O sea, aunque sienta uno el llamado, ¿verdad? Yo hice 3 cosas que son lo que yo recomiendo, que para mí es un semáforo. ¿Qué es un semáforo? Para mí, cuando nuestras autoridades están de acuerdo, el semáforo está en verde. Pero cuando nuestras autoridades no están de acuerdo, está en rojo. Y si tú te vuelas un rojo, tú vas a chocar. Entonces, obviamente yo hablé con mis padres, como conté hace un rato. Mi padre, aún no compartiendo mi fe, estuvo de acuerdo. Y para mí era eso, porque yo le dije, Dios, yo voy
pero si mis pastores están de acuerdo, y si mis padres están de acuerdo, y si tú me provees. Y yo hablé con mi papá, que no compartía mi fe, y él estuvo de acuerdo. Hablé con mi madre, ella estuvo de acuerdo. Y hablé con mis pastores, y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces, pero yo invito a todas las personas a que, a menos de que pase esta situación donde Dios te muestra su voluntad a través de las personas que Él ha puesto como autoridades dentro de tu vida, pues que lo tomes muy en cuenta. Y obviamente hoy en día es algo, cuando Dios me habla algo, yo lo comento también con mi esposa, lo comento también con mis suegros, y escucho el consejo, y creo que Dios me direcciona a través de esas personas. Después de llegar de Monterrey, de tus estudios bíblicos, ¿sigues sirviendo en Agua Viva? Sí, estábamos sirviendo y abriendo células con grupos de jóvenes. Me tocó el gran privilegio de, pues seguíamos haciendo cosas, hacíamos alcances en salones de fiestas, dábamos bebidas sin alcohol, había comida, alcanzábamos personas que bailaban breakdance, hacíamos alcances en plazas con skaters y dábamos de premio, ahora sí que rueditas o tablas, y compartiendo el evangelio, y Dios añadía jóvenes. Llegamos a tener una red como aproximadamente de unos 80 jóvenes varones. Me tocó servir dentro de mi iglesia en algo que llamamos escuela de líderes en ese entonces, que era el discipulado para los jóvenes. Pero y ahí yo te quiero decir algo, como dice Hebreos 12 al final, que te dice: seamos agradecidos porque hemos recibido un reino inconmovible. Y yo te quiero decir algo, como yo siempre tenía el anhelo, terminando el instituto bíblico, de servir en un instituto bíblico, y tenía también el anhelo de algún día pues tener el llamado pastoral. Pasaban los años, y aunque yo estaba sirviendo a Dios, ¿cómo decirlo? A veces lo que anhelamos no nos permite disfrutar las bendiciones que tenemos en este momento. Así es. A tal grado que una vez, yo amo y respeto mucho a mi pastor Miguel. Él es también como un segundo padre para mí. Yo viví con él 1 año y medio en su casa, y él me mandó a llamar y me dijo que no desvalorara lo que Dios me había confiado. Entonces eso golpeó mucho mi corazón, porque yo tenía también otros anhelos, pero no estaba agradecido con lo que Dios estaba haciendo. Entonces, por eso yo comentaba también lo que decía Hebreos: sirvamos a Dios con temor y con reverencia. Entonces ya ahí pues me volví a Dios, empecé a disfrutar todas las cosas que Dios me permitía hacer para Él, sirviéndole. Obviamente en esos procesos yo siempre he tenido pues mi trabajo, me doy a entender, en el cual siempre hemos buscado hacerlo con excelencia. En ese entonces pues yo estaba administrando uno de los panteones que teníamos la concesión mi familia, que era el Panteón Jardín Madero, que está en la Luna. Entonces, independientemente, pero como yo siempre he amado mucho a Dios y amado el servicio, yo decía que mi verdadero trabajo era servir a Dios, y mientras servía a Dios, Dios me había dado un segundo trabajo que era con lo que Él me bendecía para poder suplir mis necesidades y poder bendecir a su iglesia para seguir extendiendo su reino. En este proceso, en la iglesia, conoces a Martita, tu esposa. Así es. Y bueno, terminaron casados. Así es. Y es lo que yo le recomiendo a todos los jóvenes: no busques a alguien fuera de la iglesia. Despreocúpate de eso, porque muchos te van a dar testimonio de que cuando dejaron de buscar, llegó la persona correcta. Y yo te invito a que sirvas a Dios, y sirviendo a Dios tú vas a encontrar a esa persona correcta. De hecho, yo recuerdo que en el instituto yo hice un dibujito que era como estando uno aquí abajito
y luego como una montaña y representaba la punta de la montaña a Dios. Y del otro lado, pues había la otra persona y la montaña, y que en Dios es donde vas a encontrar a la persona correcta que Dios tiene para tu vida. Ahí fue donde te encontraste y ella te encontró, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántos años tienen ya de casados? Acabamos de cumplir este año 9 años, gracias a Dios. 9 años, gracias. Pero pues mi esposa también, toda la vida dentro de la iglesia, pues ahora sí que una mujer que conoció a Dios desde pequeña, que lo ama, que por toda la obra de la palabra de Dios, de su espíritu, del testimonio de Jesús en la vida de sus papás, pues una mujer llena de virtud y una mujer hermosa que ama a Dios, que ama servir a Dios, que ama a las personas, que ama servir a las personas. Sí, le mandamos un saludo a Martita. Un amor de persona, la verdad. Un amor de persona y bueno. Yo no sé, digo, tú tienes un carácter como más fuerte, ¿verdad? Y ella es como que su carácter más apacible. Sí, somos totalmente polos opuestos, pero ahí es donde entendemos que Dios nos unió para complementarnos, porque ella me fortalece en todas las cosas donde yo a veces no puedo controlar, y Dios a veces me usa a mí para llevar un poco de decisión cuando ella está a veces un poco más tranquila. Entonces, pues nos complementamos y es mi ayuda idónea y yo soy la de ella por gracia de Dios. Te quería comentar algo. Sí, dime. Pasó todo eso y después de todo eso Dios cumplió el anhelo de mi corazón en 2018 de poder, me manda a llamar mi pastor y me dice, es el tiempo. Y yo le digo, ¿el tiempo de qué? Y me dice, vamos a empezar el instituto bíblico. Pero no fue de un día para otro. Entonces yo quiero animar a todas las personas que nos escuchan, a las cuales Dios a lo mejor las ha llamado a algo, a lo mejor te ha llamado a servir en el ministerio, o a lo mejor te ha llamado, que ha puesto en tu corazón el sueño de empezar un ministerio de misericordia en un hospital, a lo mejor te ha dado un llamado, o mucho hoy en día, para abrir una casa hogar, o te ha dado un llamado para ahora sí que abrir un comedor, o te ha dado el llamado a empezar un negocio. Yo te quiero decir que no te desanimes, que seas agradecido con lo que estás haciendo el día de hoy, y que seas fiel con lo que estás haciendo el día de hoy, que lo disfrutes y que sigas adelante, porque a mí me gusta mucho una frase, que va a llegar el momento donde el tiempo y la gracia de Dios se van a encontrar con tu vida, y es en ese momento donde todos esos sueños y esos llamados nos van a alcanzar. Después de tantos años sirviendo a Dios, después en el 2018 en Enviados, ¿verdad? Que empiezas a trabajar como director ya del instituto. Ahora viene el punto de en qué momento y cómo fue que sentiste ese llamado de Dios, Pepe, a ser pastor. Bueno, es que eso también vuelvo a ser también parte del proceso, porque desde antes de que yo conociera aún de Cristo, yo me acuerdo que mi mamá se convirtió al Evangelio, y yo, pues como te dije, yo era una persona que no sabía dar amor y recibir amor. Entonces yo me acuerdo que mi mamá oraba. Damos gracias a Dios por todas esas mamás guerreras que están todo el tiempo orando por sus hijos, por sus esposos. No dejen de hacerlo, porque esas oraciones va a llegar el tiempo de Dios. Ahorita más adelante voy a compartir un testimonio acerca de eso y de la vida de mi padre. Pero yo escuchaba a mi mamá orar en la cocina, y yo nada más escuchaba desde la sala así como... Y yo enojado y lleno de resentimiento y lleno de muchas cosas, yo le gritaba desde la sala, Santiago, ¿qué estás diciendo? Ven y dímelo a la cara. Nunca le hagan eso a una mamá llena del Espíritu Santo. Salió mi mamá y me dice, estoy diciendo que mi hijo ama a Dios, que mi hijo sirve a Dios y que mi hijo va a ser un pastor. Y yo me quedé
parado y callado y pues yo en ese momento nada que ver con Dios. Entonces, pues siguió Dios mi proceso como lo comenté, me convierto a Dios, le ofrezco mi vida y desde la iglesia había personas que venían y que me daban palabra y gracias a Dios por lo menos en mi vida me ha tocado experimentar personas que son respaldadas por Dios, que las cosas que me han dicho pues se han cumplido. Entonces desde ahí había un anhelo, por eso me fui a Monterrey. Entonces el anhelo aún de poder servir a Dios empezó antes aún de ir al instituto, entonces esperamos más. Entonces desde que regreso yo estaba desesperado. Fue ahí cuando yo dije, bueno, pues yo quería servirte. Si ya estaba del otro lado del mundo sirviendo de misiones, llegó un momento donde la desesperación me decía, ¿para qué regresaste? Entonces yo te animo también mucho, si me estás escuchando, vuelvo al punto, escucha a tus pastores, escucha a tus padres, escucha a las personas que tienen un camino más largo que tú en cuanto a la fe. ¿Por qué me refiero con esto? Yo, pues era una persona, ahora sí que muy, sí, como que me desesperaba y muy, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra. Sí, que me desesperaba y quería buscar las cosas rápidamente. Entonces, yo aún nunca hagan esto, por favor. Estoy siendo muy honesto y lo hago para que pues puedan pues ver y aprender un poquito en cabeza ajeno. Yo una vez me acerqué con el pastor Miguel y le dije, bueno, ¿hay algo para mí en esta iglesia aquí o no? Si no, para irme a la sierra o para irme a otro lado. Así de plano le dijiste. Porque hay muchas personas dentro de la iglesia que pueden hacer lo que yo hago. Y el pastor Miguel es como mi padre. Fue ahí cuando te dije que me ubicó. Y que me enseñó que yo tenía que ser agradecido y darle importancia a las cosas que Dios me había confiado. Así es. Entonces, en ese momento me ubicó y fue cuando yo solté todo. Solté todo y empecé a valorar, a disfrutar la obra de Dios, a amarla y a cuidarla como ninguna otra cosa. Entonces ya después de que pasó todo ese proceso del instituto y demás, después me manda a llamar el pastor Miguel en noviembre. Este noviembre va a ser 2 años que me manda a llamar. Y me dice, Pepe, ¿sigues anhelando lo que anhelabas? Y yo le digo, ¿qué cosa? ¿De qué hablas? Le digo, son tantas cosas. Y me dice, ¿sigues anhelando servirle a Dios como pastor? Y mi respuesta cambió mucho. Yo le dije, mira, yo he entendido algo, que Dios tiene que hablarle a mi esposa para que podamos servirle. Porque claro, yo estaba orando por otros lugares, estaba orando por Puebla, estaba orando por Querétaro, estaba orando donde no hiciera tanto calor. Sí, pero mi esposa es hija única y pues ella decía, no, yo no me quiero ir tan lejos, aquí están mis papás. Y yo le comentaba esto al pastor Miguel y yo le decía, entonces pues mientras Dios no le hable, pues yo creo que no es como que algo de Dios. Y luego él nos empieza a exponer que si nos gustaría poder estarlo apoyando hace 2 años, yendo a servir todo el mes de diciembre a Agua Viva Altamira, porque, pues bueno, tú entenderás, él en diciembre tenía como 16 bodas, entonces él decía, es muy pesado para mí, y nosotros le dijimos, claro que sí, o sea, cuentas con nuestro apoyo para ir a servir, y nosotros fuimos sin saber siquiera que Dios nos iba a estar llamando a servir allá. Pero nosotros lo que queríamos era lo que queremos aún el día de hoy. De hecho, la gente nos dice, es muy diferente estar sirviendo en Agua Viva Altamira, y nosotros respondemos y decimos, no, para nosotros es lo mismo, porque hacemos lo mismo que estábamos haciendo en Madero. Servimos a Dios, servimos a nuestros pastores y servimos a su iglesia. Así es. Y
Y bueno, pues ya de esto tiene... ¿Cuánto que empezaron a trabajar en Agua Viva Altamira? Tenemos 2 años yendo y tenemos aproximadamente 1 año, 3 meses de que ya oraron por nosotros, nuestros pastores, y nos establecieron ahí como pastores para estar sirviendo. Qué bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Fíjate, Agua Viva Altamira está bien cerquita de donde vivía con mis papás. De hecho, si viviera por allá, ¿verdad? Y me queda a 5 minutos caminando de donde vivíamos. Y bueno, pues gracias a Dios que hasta aquí, ¿verdad? Los ha llevado el Señor y lo que falta. Sí, lo que falta, creemos que falta mucho porque pues nuestro sueño es ahora sí que poder servir a Dios y poder servir y bendecir a la ciudad de Altamira, a los matrimonios, a las familias, a los jóvenes, a los niños, a través de poder llevar la palabra de Dios, a poder hacer discípulos. Yo digo eso, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues no hay nada nuevo bajo el sol, de la manera que Jesús nos dijo. ¿Cuál fue esa manera? Hacer discípulos. A mí me gusta mucho decir, los discípulos hacen discípulos. Uh-huh. ¿Te imaginas qué hubiera pasado, Santiago, si los discípulos de Jesús no hubieran hecho discípulos? Así es. No estaríamos aquí. Exacto. Entonces hay que hacer discípulos. Y en Agua Viva Internacional y Agua Viva Altamira, la manera en la que hacemos discípulos y extendemos el reino de Dios es a través de los grupos pequeños, de las células. Yo oro y mi sueño es que Dios en Agua Viva Altamira nos permita en algún momento poder tener un grupo pequeño, una célula en cada colonia de Altamira. ¿Por qué? Porque a mí me gusta decir que las células o los grupos pequeños son como una escalera al cielo, donde las personas que estén en cada colonia, que estén sin Cristo primeramente, o que sean matrimonios destruidos, o que sean jóvenes sin dirección, atrapados por drogas, por alcohol, por fornicación o por muchas cosas, que puedan ser, primero que nada, acercados a Dios y que puedan ser redireccionados en el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de ellos. Así es. Bueno, continuamos después de una leve parada técnica. Hay que cambiar las pilas de las cámaras y bueno, hay que ir al baño también. Y pero bueno, estamos otra vez de regreso. Entramos a la polémica, y la polémica de hoy contigo, Pepe, es la oración. ¿Oras, Pepe? Claro que sí. ¿Todos los días? Sí, o sea, hay 3 veces a Dios. Oye, como dijo alguien, sí, pastor, yo oro 3 veces al día, cuando almuerzo, cuando como y cuando ceno. Eso es, nos decía un líder que teníamos allá en Betania, casi dándonos el zap. Eso es dar agradecimiento, eso no es orar. Pero bueno, qué importante es la oración. Jesús mismo oraba, ¿verdad? Y dices, pues, ¿por qué? Si era Dios, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenía de orar? Más aún, sin embargo, la Biblia habla de que él tomaba tiempo y se apartaba allá lejos, ¿verdad? Y tomaba su tiempo para orar. ¿Qué tan importante, Pepe, crees que sea la oración para una persona que tiene una relación personal con Dios? A mí me gusta porque una vez escuchaba a alguien decir que una persona que no ora es una persona que es muy arrogante, porque cree que puede lograr todas las cosas por sí solas. Y más hablando de nosotros que creemos en Jesús y que lo seguimos. Entonces, la oración, para empezar, es poder conectarnos con Él, que es la fuente de la cual mana absolutamente todo lo que viene siendo el fruto de la vida de un cristiano. Entonces, y se nota cuando estamos orando y cuando no estamos orando, ya que la
oración ayuda en nuestra vida a que seamos formados en la imagen y en el carácter de Cristo. Una persona que quiere parecerse a Jesús va a orar, pero cuando me refiero a parecerse a Jesús, va más allá de hacer las cosas que Jesús hizo simplemente por hacerlo como obra, sino verdaderamente tener un corazón conforme al de Jesús. Hablando de la definición de la palabra oración, ¿qué es orar, Pepe? Pues podemos definir el orar como hablar con Dios. Pero yo quiero volver al mismo punto. Tú decías hace un rato que los discípulos se acercaron y le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Jesús no les dijo. Pero hay otra cosa que Jesús sí les dijo. Jesús les dijo, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón, y yo daré descanso a su alma. Entonces, Él no les dijo, les voy a enseñar a orar. Primero necesitamos ser mansos y tener la humildad de saber que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y eso nos lleva a la oración, que es buscar su ayuda, buscar su dirección, buscar su fortaleza, que todo lo que necesitamos podamos ir a la fuente, y no nada más ir a la fuente, sino poder permanecer en la fuente, que es Dios. Cuando oramos, Dios nos escucha. Sí, y nos responde. Y nos responde. Me gusta cómo dicen los salmos, que dice que Él escucha la oración del justo y que con grandes cosas responde. Pero aquí entramos a un poco de lo que hablábamos hace rato. Sí nos escucha, y a veces dejamos de orar porque creemos que no nos responde. Y aquí va la otra parte del testimonio. Estuvo bien padre. Íbamos el domingo rumbo a la iglesia y iba a recoger a mi mamá, que nos acompaña, y de repente me marca mi mamá y me dice, no vengas. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, es que tu papá me llamó y me dice que quiere ir a la iglesia. Y yo me quedo como que medio choqueado, y luego Marta me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, mi mamá, que mi papá va a ir a la iglesia. Y Marta casi que grita y dice, ¡wow! ¡Qué padre! Pero luego ella dice, dice, súper emocionada, porque dice, por fin llegó el momento por el cual llevamos orando casi 10 años. No sé si me doy a entender, pero tenemos que ser constantes en la oración. Dios es un Dios que habita fuera de nuestro tiempo humano, donde para nosotros pasan días, pasan meses, pasan semanas, a veces pasan años y no vemos nada. Pero Dios habita fuera de nuestro tiempo y en su tiempo contesta nuestras oraciones, y en su tiempo todas las cosas son perfectas. Pero nosotros debemos de perseverar en la oración. Por eso Jesús lo enseñó y hablaba de la parábola de la viuda con el juez injusto. Y ella iba y le decía, hazme justicia, y no le hacía justicia. Y le volvía a decir de nuevo, voy de nuevo, hazme justicia, y no le hacía justicia, y no le hacía justicia. Hasta que después de un tiempo, él dijo, esta mujer, y le hizo justicia. Pero la Biblia aclara que él era un juez injusto. A veces hay personas que confunden esa parte y creen que habla de Dios y de insistirle a Dios. Dios no es injusto. Dios es un Dios bueno y es un Dios justo, pero es un Dios que va a hacer su voluntad en su tiempo. Y también hay que aclarar que a veces Dios no va a contestar como nosotros queremos que Él conteste. A veces contesta de la manera que a lo mejor esperábamos que contestaba, que queríamos que contestara. A veces no contesta como no queríamos que contestara. Y en ocasiones guarda silencio. ¿Es correcto? Correcto.
Hay ocasiones donde simplemente guarda silencio. Y tenemos que entenderlo. Tenemos que entender. O tratar de entender cuándo es cada cosa. Sí, son cosas que a final de cuentas también ahí es donde opera nuestra fe. Que aún en medio del silencio, o que aún en medio de la respuesta adversa, nosotros confiamos en quién es Él, confiamos en su amor, confiamos en su voluntad, confiamos en su palabra. Entonces tenemos que vivirlo de esa manera. Nos decía una vez un pastor que muchas veces vamos a sentir a Dios y es una experiencia muy bonita. Sientes la presencia de Dios y sientes cómo Dios está ahí, ¿verdad? En medio de ese problema que tienes o en la congregación cuando estás alabando. Pero hay veces que se puede dar el caso que no sintamos a Dios. Y tenemos que creer por fe que aunque no lo sintamos, ahí está Dios. Es un tema de fe, de tener fe. Que aun cuando parece, ¿verdad?, que no está Dios, creer que Él ahí está. Y aparte también de fe, que comienza con fe, pues Jesús hizo discípulos. Y la palabra discípulo viene de disciplina. Entonces, nosotros como cristianos, obviamente es bueno la fe, pero esa fe debe llevarnos a una decisión de que nosotros hagamos una vida de disciplina. Me gusta mucho porque hay personas que definen que la manera en que nosotros crecemos en fe o crecemos en la imagen y el carácter de Jesús es a través de unas cosas que hay personas que llaman disciplinas espirituales. Y nosotros tenemos que hacer la disciplina de leer la palabra de Dios. Tenemos que hacer la disciplina de orar a Dios. Tenemos que hacer la disciplina de adorar a Dios. Tenemos que hacer la disciplina de contemplar a Dios. ¿Qué es contemplar a Dios? Yo contemplo a Dios a través de su bondad y su amor en cada detalle que Él me regala cada día de mi vida. Tengo que hacer la disciplina de quedar en silencio y de buscar escuchar la voz de Dios. Sea que Dios te llegue a hablar de una manera tremenda como audible, sea que Dios hable a tu mente y a tu corazón y ponga el querer y el hacer de realizar algo, sea que tenemos que buscar ejercitarnos en todas esas disciplinas espirituales. Entonces, muchas veces, como tú dices, no vas a sentir la presencia de Dios, pero a través de la disciplina tú te ejercitas y tú vas y tú buscas. Es como cuando a veces tú conscientemente dices, no tengo hambre, pero no he comido en todo el día. O sea, voy a comer algo. Más no sé si te ha pasado que estás en un evento y no has comido todo el día y por toda la inercia que trae el evento, ni cuenta te das. Que no has comido. Pero a veces tú tienes que decir, bueno, o sea, yo tengo que ir y tengo que comer. Y espiritualmente tenemos que entenderlo porque físicamente lo hacemos. Por eso en la misma oración Jesús dice, vas a orar de esta manera. Y dice, dame el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hay un pan físico que disfrutamos cada día, pero también hay un pan espiritual que tenemos que disfrutar cada día a través de la comunión con Dios. Me gusta porque mi pastor Miguel fue a visitarnos hace como 2 o 3 semanas y él decía que a veces empezamos a orar porque lo vemos como una obligación. Y él dice, pero luego tenemos que pasar a otra etapa donde Dios provoca un deseo. Voy a orar porque lo deseo. Porque lo deseo. Y luego él dice, pero tenemos que avanzar aún. Voy a orar porque lo disfruto. Donde disfrutemos. Tremendo, ¿verdad? Son etapas. Al principio orar por obligación. Después orar porque lo necesito. Y orar porque lo deseo.
Así es. Qué interesante analogía, la verdad, no lo había visto de esta manera. ¿Hay alguna manera en específico en la cual se tiene que orar, Pepe? Hablando, tengo que hacerlo parado, tengo que hacerlo sentado, arrodillado, postrado. ¿Se tiene necesariamente que hacer de alguna manera? A mí me gusta mucho Dios porque puedes hacerla de todas las maneras, puedes hablar con Dios. Pero en lo personal a mí me gusta, una vez escuchaba, creo que fue a mi director del Instituto Epicentro, el pastor Rodolfo Garza de Amistad de Monterrey, que nos decía que Saulo respiraba amenazas de muerte y iba persiguiendo a los discípulos de Jesús camino a Damasco con cartas, y que una luz resplandeciente lo rodeó, y me gusta que él dice que cayó al suelo. Y me gusta porque algunos teólogos dicen, por primera vez Pablo estaba en el lugar que tenía que estar ante Dios. Entonces la Biblia, muchas veces cuando la Biblia nos dice y adoraron, en la traducción viene que estaban postrados ante Dios. Y a mí me gusta porque cuando yo creo que todos hemos caído postrados ante Dios, cuando ya desgraciadamente es cuando no tenemos fuerzas, cuando lo vemos imposible, que no debería ser nuestro último recurso. Ese es el problema a veces de nosotros como cristianos, que dejamos la oración como el último recurso. Como la última esperanza. Vamos a orar ahora sí. Pero arrodillados es cuando manifestamos, yo soy muy pequeño, pero tú eres muy grande. Para mí es imposible, pero para ti es posible. Y es donde tomamos nuestro lugar y le damos a Dios el suyo. Fíjate que ahorita que mencionabas esto de que a veces vemos la oración como el último recurso, el pastor siempre que está en la iglesia, ¿verdad? Invitando a los cultos de oración, porque en la congregación ahí los viernes le llaman viernes de oración, y pues se toma un tiempo en especial, ¿verdad? Durante el servicio para orar. Y siempre dice, hermano, no deje que el agua le llegue al cuello, dice, para que empiece a venir a los viernes de oración. Dice, no, hombre, véngase. Pero sí es muy cierto. A veces, o a veces cuando nos enfermamos, ¿verdad? Salimos corriendo con el doctor y tocamos puertas y las cosas se complican y pasa esto y lo otro. Y ya cuando vemos que todo está bien, bueno, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar y a pedirle a Dios. Pero pues no debería de ser así. Debe de ser, yo creo que al contrario, nuestra primera opción siempre. Así es, y tenemos que buscar entender algo, porque muchas veces nosotros oramos, pero cuando oramos es para pedirle a Dios que nos saque de nuestros procesos. Y muchísimas veces es Dios quien nos mete a esos procesos para poder Él cumplir la obra que Él quiere hacer dentro de nuestras vidas. Entonces, por eso me gusta mucho cuando dicen que oramos, ¿sabes qué, Señor? Pero haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Así es. Bueno, te preguntaba, el tema físico, o sea, ¿tengo que estar arrodillado, tengo que estar parado, o puede ser de cualquier manera la oración? Puede ser de cualquier manera. El punto de la oración es conectarnos con Dios, pero yo creo que hay algo muy especial cuando nos postramos y nos humillamos delante de Dios. Okay. Muy bien. ¿A qué crees tú que se refiera la Biblia cuando dice orad sin cesar? Qué buena pregunta. ¿Se refiere a que tengo que estar de rodillas las 24 horas del día? ¿O se refiere a que tengo que orar todos los días? ¿O a qué crees tú que se refiere? Sí. Hay dos maneras que la Biblia nos dice que oremos. Bueno, hay muchas, pero son dos que para mí son bien claves. Que primero Jesús te habla de la oración, que la oración a veces no tiene tanto éxito, como decías, de que no a veces mucha gente y hay que estar animando, porque te dice, bueno, ve y ora y cierra tu puerta y ora a tu Padre en lo secreto, que te ve en lo secreto y te compensa en lo público. Y a veces a las personas no pudiese ser que no se diera tanto el orar, porque a la gente estamos acostumbrados en vivir en un mundo de reconocimiento y de que nos ve.
Y ahí en la oración, pues, pareciera que nadie nos ve, pero nos ve quien más importa que nos vea, que es Dios. Sí. Entonces es esa que te dice, entra en tu cuarto, y la otra es orar sin cesar. Y la oración sin cesar es estar conscientes, es vivir conectados a Dios. O sea, yo no sé si a ti te ha pasado, pero vas en tu carro y a lo mejor no vas postrado, no vas nada, pero tus pensamientos están conectados con los de Dios. Vas rindiendo tu vida de una manera constante con Dios. Hay personas que lo describen de esta manera. Tú estás conectado con Dios en una línea directa continua. ¿Te ha tocado, Santi, que estés hablando con alguien y de repente te entre la llamada de Flor o de otra persona y no es que cuelgues con Dios, pero que está en espera y contestas lo que la otra... Bueno, es lo mismo, es estar conectado. Estoy conectado con Dios, pero me sobrevino esta situación. Pero yo voy a reaccionar conectado con Dios. Él me va a direccionar en medio de esta situación, Él me va a direccionar en medio de este trabajo, no me agarró desconectado de Dios. No es... es como un espíritu de oración, ¿verdad? Es como las 24 horas del día estar en ese conectado. Exactamente, entonces estar es lo que tenemos que buscar. Sí, conectado. Entonces esto pues lo vemos como que es orar sin cesar, o sea, siempre estar en esa Sí, es no invitar a Dios a mis planes, sino hay gente que ora y ayuna para que Dios se adapte a sus planes. Y no, nosotros, la oración y el ayuno nos adapta a nosotros y nos pone el corazón correcto para entrar en los planes y en los propósitos de Dios. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Mi abuela varias veces me platicó una historia de alguien que había enfermado. Y pues muchos hermanos fueron a orar por esa persona. Y muchas personas estuvieron muchas personas estuvieron orando por la persona. Y finalmente la persona sanó. Y decía mi abuela, muy seguramente de entre todos esos que oraron, había un justo. Y por ese justo la persona sanó. Entonces, pues es eficaz. Es eficaz la oración. Y como bien decías tú, nuestro reloj es muy diferente al reloj de Dios. O sea, el tiempo pasa de manera muy diferente para nosotros. Por eso a veces a lo mejor nos pensamos que se me hizo eterno, ¿verdad? Ahorita que mencionabas lo de tu papá, 10 años orando, a lo mejor dices, eso fue bastante tiempo, ¿verdad? Pero pues para Dios no fue mucho tiempo. Dios en su tiempo, no en el de nosotros, en su tiempo Él hizo la obra. Y seguirá haciendo la obra y la va a seguir haciendo con la vida de todos nosotros. Así es, y animar a todos los que nos escuchan, que busquen a Dios, que hablen con Dios, que no se decepcionen de a lo mejor no estar viendo una respuesta, porque la gente normalmente a veces deja de orar o le presta menos atención a la oración porque aunque a veces digan que no, sienten que Dios no los escucha. Por eso es que a veces las personas pueden corretear a un pastor o pueden corretear a un padre o pueden corretear a alguien que piensan ellos que son más espirituales y que Dios sí los va a escuchar a ellos, pero a nosotros no. Entonces yo quiero decirles que no, que me gusta. Ayer hablaba y yo decía que en el libro de Efesios dice que antes nosotros estábamos lejos de Dios y lejos de sus promesas, pero que a través del sacrificio de Jesús nosotros hemos sido hechos cercanos a Dios y que ahora pertenecemos a su familia. Entonces eso es algo bien especial y bien bonito. Te cuento un testimonio.
Una vez, cuando yo estaba trabajando con mi papá, él traía una camioneta y fui a un rancho, hice unos movimientos y dejé la camioneta y luego la agarró otra persona. Pero mi papá traía dinero ahí en la camioneta. Entonces, después me habla unos días después y me dice, oye, ¿agarraste el dinero que traía en la camioneta? Y yo le dije, no. Y se queda callado como que pensando. Y luego le dije, ¿para qué lo voy a agarrar? Le digo, si te lo pido, tú me lo das. Entonces, hay una confianza. Y yo quiero decirte algo. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, puedes acercarte con una confianza tremenda a Dios, porque Él nos ha dado su Espíritu, mediante el cual tú y yo clamamos y nos acercamos a Dios y le podemos decir que Él es nuestro papito lindo. Entonces, vayamos a Dios. ¿No se necesitan, Pepe, palabras extrañas o raras o un lenguaje muy espiritual para hablar con Dios? Para hablar con Dios y externarle cuánto lo amamos y adorarlo, no. Pero para orar sí es necesario que busquemos hacerlo de una manera bíblica. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, no tienen por varias cosas, porque no piden. Entonces a lo mejor no oramos y no estamos pidiendo a Dios. Uh-huh. Pero luego les dijo otra cosa. Le dice, y cuando piden mal. Piden mal. Porque piden para sus deleites. Entonces muchas veces nos decimos, es que ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me contesta? Porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. No estamos pidiendo lo que la Biblia dice que debemos pedir. Sí. O sea, hay una parte también en Filipenses 4 que nos dice algo bien bonito. Dice que podemos pedirle a Dios, dice, con toda súplica, con todo ruego y con toda acción de gracias. Dice, presentemos delante de Dios todas nuestras necesidades. Y claro que hay un tiempo para presentarle a Dios todas esas cosas que están abrumando nuestra mente y nuestro corazón. Pero lo más importante que debemos de pedirle a Dios es el propósito. Cuando Él creó al hombre, ¿cómo lo creó? Uh-huh. A su imagen y conforme a su semejanza. Tú me vas a entender este ejemplo más que toda la gente. Lo he comentado en la iglesia. Pero cuando el hombre pecó, se distorsionó la imagen de Dios en el hombre. Entonces yo le digo a la gente, es como cuando tomas una foto y está desenfocada. Uh-huh. La imagen de Dios en el hombre a causa del pecado pues ya no se ve nítida porque se distorsionó. Pero para eso vino Jesús y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que de nuevo el hombre pueda tener esa imagen y esa semejanza en Dios. Entonces, lo primero que deberíamos de anhelar es querer parecernos más a Jesús. Entonces, por eso es que dice, hey, busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, nosotros debemos de anhelar parecernos a Jesús. Nosotros debemos de orar y decir, Señor, permíteme crecer en tu amor. Permíteme poder ser más paciente con los demás. Permíteme poder ser una persona más humilde, una persona más mansa. Permíteme ser más como tú. Entonces hay varias cosas las cuales nosotros tenemos que orar. Yo leía en estos días una publicación que diría, esta semana que oraste, ¿cuántas personas, cuántos matrimonios restaurados hay en tus oraciones? ¿Cuántas personas que se han vuelto a Jesús hay por tus oraciones? O sea, ¿qué hay en nuestras oraciones? Es duro a veces, pero yo le digo a las personas, ¿en qué se diferencia nuestra oración a la oración de una persona que no conoce a Jesús? Uh-huh. ¿Pedimos algo diferente? Hay muchos versículos de la Biblia donde a veces los sacamos de contexto y creemos que todo lo que le pidamos a Dios en oración, el Señor nos lo va a dar. Se nos olvida que pues todo es conforme a su voluntad. Y dice, pedís y no recibís porque pedís mal. A veces pedimos cosas simplemente por
para, como dice, para gastar en nuestros deleites. Pero decía mi pastor el primer capítulo que vino, Dios quiere que tengamos fe. O sea, Dios quiere que tengamos fe. A veces las oraciones no van a ser contestadas exactamente como queramos nosotros, pero Dios quiere que no perdamos la fe, que sigamos creyendo. Y para quien nos escucha, entendamos que siempre todo es conforme a la voluntad de Dios. Y siempre tenemos que orar de esta manera, diciendo: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y tenemos una oración modelo, ¿verdad? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que fue la oración que Jesús nos enseñó. ¿Por qué crees que Jesús compartió esta oración modelo? ¿Qué de especial crees que hay en esta oración modelo? Pues todo. Me gusta porque él empieza diciendo: santificado sea tu nombre. Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando llega una persona y ni siquiera te saluda, ni te pregunta por tu esposa o por tu familia? Simplemente llega y te pide algo. No, hombre, Chapulín. Si humanamente es feo, o sea, nosotros tenemos que reconocer algo. Él empieza orando y dice: santifica el nombre de Dios. O sea, y es algo hermoso porque lo santificamos adorándolo por quien es Él, por todos sus atributos. Es decir, oye, tú eres un Dios santo. Ahorita me acordé del meme ese que como cuando te topas al amigo que ya tiene años sin hablarte. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Y dice: ya pídeme el maldito favor. Entonces, pues sí, esa es la oración inicia, dice: santificado sea tu nombre, o sea, dándole ese reconocimiento. Y es algo espectacular porque la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Cuando habla de los santos de nosotros, pues obviamente decimos: es que Él nos apartó para Él. Pero yo le digo a la gente que es algo bien curioso, porque es santo, 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 o sea, 3 veces santo. Entonces yo digo, se supone, o sea, es apartado, apartado, apartado. Pero apartado de que no hay nada que se le acerque. No hay algo que se le parezca. No hay nada que se acerque a su majestad, a su gloria, a su poder, a su bondad, a su amor. Es inigualable y es indescriptible, pero así de que es apartado en todos sus atributos y en todo cómo es Él, pero tan cercano, para que cuando tú y yo o cada una de las personas que oran a Él, que han sido acercados a Dios a través del sacrificio de Jesús, Él nos escucha. Y es algo espectacular. Así es algo muy, muy espectacular. ¿Tiene algo de malo cuando oremos repetir la oración modelo, el Padre Nuestro? ¿Tiene algo de bueno? ¿Tiene algo de malo? ¿Crees que se debe hacer? Sí, pues el punto yo creo que no es el por qué hacemos las cosas, sino el corazón con el cual hacemos las cosas. Así es. Por así decirlo, yo oro casi todos los días una misma palabra que la oró David en los Salmos, y decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y yo no la oro por muletilla, sino porque en nuestras vidas todos tenemos situaciones que pueden provocar que nuestro corazón se ensucie. Y yo oro, yo digo: Señor, limpia mi corazón, por favor. Y aún yo digo: y renueva un espíritu recto. O sea, si por circunstancias mi espíritu se ha desviado, o sea, yo no quiero eso. Entonces, depende mucho el corazón con el cual lo oremos. El corazón, la intención, sí, porque si no, o sea, para nosotros que estás, o sea,
Eso es, a lo mejor por eso decía la Biblia que no hagamos vanas repeticiones, ¿verdad? Creo yo que refiriéndose, ¿verdad?, a que cuando estuviéramos orando, no estuviéramos repitiendo las cosas solamente por repetirlas, sino que en nuestro corazón hubiera esa intención. Mi pastor Javier Gallegos, él decía que a él, antes de hacer su oración, cuando él empezaba a orar por las necesidades y todo esto, él siempre repetía, siempre cada vez que oraba, el Padre Nuestro, ¿verdad? Repetía el Padre Nuestro, pero eso era su sentir del corazón, ¿verdad? Ya que es una oración muy completa, ¿verdad? Habla sobre el pan nuestro de cada día, Señor, perdona mis ofensas, donde estás dándole la gloria a Dios, al decir santificado sea tu nombre. Entonces, eso, ¿verdad? Una oración muy completa era algo que él siempre repetía antes de exponer sus necesidades, su agradecimiento. Y más que repetirlo, está llena de propósito. Así es. Porque me gusta cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es porque verdaderamente Dios tiene algo para nosotros el día de hoy. Y Él no ora diciendo, dame mi pan. ¿Sí me doy a entender? Uh-huh. Él ora y dice, dame nuestro pan. ¿Por qué dice nuestro y no dice el mío? Y es algo bien padre porque ahora sí que aún en Filipenses 2 del 5 en adelante dice que haya nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, pero o sea, él se despojó de todo, pero por los demás. Entonces, en el corazón nuestro tenemos que entender que Dios nos bendice y nos ha hecho una bendición para otros. Y el pedir el pan nuestro de cada día es porque Dios va a bendecir a tu esposa a través de ti. Tú vas a llevar pan para tu esposa, sí físico, pero también espiritual. Vas a llevar pan para tus hijos, sí físico, pero también espiritual. Y tú vas a hacer una bendición que va a llevar ese pan espiritual para las personas que te rodean en tu trabajo, para tus amistades. Y esa es nuestra responsabilidad para cristianos. Y me gusta porque dice, dánoslo hoy. Dios en el Antiguo Testamento hizo llover pan del cielo, el cual lo llamaron maná, y no podías tomar para 2 días porque se echaba a perder. Y yo quiero dirigirme a las personas que a lo mejor han tenido un caminar con Cristo y que a lo mejor el día de hoy te sientes un poco desanimado, frustrado, y a lo mejor te la pasas diciendo, no, es que hace años estaba bien padre y la adoración estaba bien padre y se me ponía la piel chinita y me acuerdo aquel congreso de hace 10 años y qué bueno por las grandes cosas que Dios hizo, pero Dios tiene algo fresco para ti el día de hoy y tenemos que decirle, Señor, eso que tienes para el día de hoy, dámelo. Y así como Él nos dio cosas en días pasados, nos va a dar algo. Y no nada más para nosotros, sino para bendecir la vida de personas que nos rodean. Igualmente, cuando nos habla, es algo de cada día. Dice, nosotros perdonamos a los que nos ofenden, así como tú nos perdonas a nosotros. Eso es algo de cada día. O sea, cada día nosotros tenemos que perdonar a esas personas y entender que así como nosotros estamos recibiendo el perdón de Dios, debemos darlo. Yo digo, no, pues yo estoy bien entrado con Dios. Está bien, yo suelto y aunque no te pidan perdón, tú perdonas y tú sueltas. Y yo digo, yo estoy endeudado con Dios. Así que hay que perdonar. Una oración bien completa y como bien dices tú, o sea, cosas, Jesús mencionó específicamente cosas que son del día a día. Igual el líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal, el perdónanos, pues, el alimento. O sea, Jesús se llevó esta oración modelo, ¿verdad? En cosas
que sabía con lo que íbamos nosotros, ¿verdad? Que es de nuestro diario vivir. Y que eran vigentes hace 2000 años, ¿verdad? Y siguen vigentes hoy en día. Así es. Y antes de eso, desde Mateo 6:6, yo te quiero decir algo. Si tú crees en Jesús, le has entregado tu vida y lo estás siguiendo, Jesús espera que tú y que yo oremos. Empieza ahí diciendo, cuando ores, ora de esta manera, sí, y ora de esta manera, y cuando ores, o sea, Jesús da por hecho que nosotros, como seguidores suyos, vamos a orar, así que pongámonos las pilas y oremos. Pues gracias a Dios que estuviste aquí, Pepe. Gracias por acompañarnos, por tomarnos el tiempo, por aguantar ahí el reagendo de este podcast. Y pues ha sido mucha bendición que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido de tu testimonio. Decíamos ahorita fuera de cámara, creo que me pasé de transparente. No, pues esa es eso es lo que queremos, que la gente que viene aquí, ¿verdad? Pues diga la mera neta, ¿verdad? De lo que es, de lo que ha sido su vida. Y te agradecemos mucho. Y pues hay que orar. Decía el pastor Ignacio Ávila, creo que una vez lo escuché en una predicación. Decía, el que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, el diablo se la desayuna. Y sin fe y rodilla no hay tortilla. Así que tenemos que orar. Ya por último, Pepe, ¿algún mensaje que quieras dar a las personas que van a escuchar este podcast ahí con esa cámara? Pues solamente animarte a seguir adelante. La vida cristiana no va a ser perfecta ni va a ser sin sufrimiento, pero Dios nos va a sostener y nos va a levantar en medio de nuestras debilidades y posibles caídas, así como nos va a consolar y va a enjuagar nuestras lágrimas en medio del sufrimiento. Yo quiero decirte que no estás solo, que Él te acompaña y que sin importar lo que estés pasando, que puedes confiar en Él. Y pues agradecerte, Santi, a ti, a todo tu equipo y a todas las personas que nos escucharon por haberse dado el tiempo, y cualquier cosa pues estamos para servirles. Me gustaría que compartieras por ahí referente a la iglesia que estás pastoreando, si nos ayudas a compartir dónde están ubicados y bueno, los horarios y días de servicio, ¿verdad? Por si alguien pues quiere visitarlos, bueno, que sepan dónde es. Sí, pues diría una persona que va a la iglesia, estamos en Altamira, donde fluye leche y miel. Entonces somos Aguaviva Altamira, somos iglesia y somos familia. Estamos en Boulevard Allende, número 114. Por ahí los esperamos. Tenemos nuestra reunión de jóvenes los sábados a las 5 de la tarde y la reunión general de los domingos a las 9:45 y 6 de la tarde. Y para nosotros es un privilegio si alguien nos acompaña, y es un privilegio poder orar por ustedes y caminar en esta vida de fe juntos. Uh-huh. ¿Los domingos tienen los servicios? ¿A qué horas? 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Ah, ok. Tienen dos servicios, 9:45 y 6 de la tarde. Para quienes no sepan dónde está Aguaviva exactamente, donde está bajando el puente de Artelevía y luego bajándolo. Ahí está ya. Y antes de llegar a los tacos del avión, eso sí todo el mundo los conoce. Acaban de abrir unos tacos de la 20 casi enfrente. Ah, sí, están enfrente. Sí nos dimos cuenta hace poquito que bueno, cuando vamos a ver a mi papá, ay, mira, están los tacos aquí. Si vas a la reunión de las 6, recibes la comida espiritual, te cruces a los tacos. Y ya andas con servicio completo. Bueno, pues ahí, ¿verdad? Van a ser siempre bien recibidos. Aguaviva, Altamira. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en este capítulo. Y bueno, gracias, Pepe, nuevamente. Gracias por habernos acompañado. Que Dios bendiga su ministerio, tu matrimonio. Martita, un enorme abrazo le mandamos, la queremos mucho. Y bueno, pues esperamos vernos nuevamente por estos rumbos.
Sí, si Dios quiere. A todas las personas que nos escucharon, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, si Dios nos presta la vida, porque aquí va a escuchar una palabra que va a bendecir tu vida. No decimos adiós, decimos hasta la próxima. Bendiciones.